Esto y Les Fartures, con David Castañón. Sentir el clarear. Si tú ves cansado, yo canséme de dar de pañuelo en el hombro y de ruego en el tomizar por cada hombre que intenta. Hay una mujer que fai por cada hombre que llora. ¿Cuántas hay que no lo fai? Bueno, estamos aquí embobados sintiendo a Silvia Casada, sin duda una de las voces más guapas que tenemos en el país, y para encima ya si la conocéis pues ya quedáis alucinados porque es una maravillosa persona. Y una de las favoritas, de las que siempre suele escoger nuestro siguiente invitado, que ya sabéis que presta mucho el folk y que viene siempre aquí a contarnos cosas maravillosas. Estoy con Marcos Cienfuegos y préstame mucho que vuelvas a la radio. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Hola, David, pues como siempre, un auténtico placer volver aquí nuevamente a los micros de la RPA y concretamente a Les Fartures. Y lógicamente empezar de esta manera, ¿no? Con un encuentro, en este caso intergeneracional, ¿no? Sí. Del pasado y del presente, de lo que es la historia, de lo que es la cultura asturiana, ¿no? El programazo que vamos a tener en el día de hoy, recordando a alguien que jugó un papel tremendamente importante en la construcción de lo que es la cocina asturiana y el sistema gastronómico asturiano, ¿no? Siempre hay una pena, bueno, cuando alguien se nos va, alguien cercano y que oye, que admiramos tanto lo que hizo, pero no queda otra que recordarla, rendir todos los homenajes del mundo que siempre van a quedarse curtios y continuar el legado de lo que nos enseñó tú, ya sabes, si es más mozo, tócate, ya sé yo que teníate en buena estima y que valoraba mucho el trabajo que hacías, pero cuéntame de quién vamos a hablar. Bueno, vamos a hablar de una de las grandes, ¿no? De unas de las titánicas, de esos personajes y de esas personas que claramente marcaron claramente lo que fue un punto de inflexión, ¿no? En Asturias a nivel general y luego a nivel sectorial, lógicamente en el mundo y en el campo de la cocina y de la gastronomía, ¿no? Que llama Madalena Alperi, ¿no? Claro. La gran Madalena Alperi, como decía, una de esas personas que conciten en ella misma pues un montón de perfiles, desde el perfil humano hasta el perfil profesional, pasando por ámbitos tan importantes como ya la escritura, como ya la divulgación, como ya la docencia, como ya la cocina, no sé, esas personas del Renacimiento, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Que bueno, sobre todo con un claro objetivo, ¿no? Que tenía ella, que era y bueno, porque me consta y porque lógicamente la conocía a nivel personal, y era una especie no de objetivo sino de obsesión, ¿no? Que de preservar lo nuestro, mantener lo nuestro, y sobre todo transmitir a las generaciones actuales, pero también a las generaciones futuras de lo que somos, de lo que fuimos, pero también de lo que tenemos que seguir siendo. Claro. Además yo pienso que, bueno, vosotros tuvisteis varios encuentros, teníais muy buena relación con ella, con la familia también. Totalmente. Yo creo que fue un poco la que sacó también eso que tenías dentro, ¿no? Lo que te opruía de hacer tu astillavor, o sea, yo te como decir, oye, estás haciéndolo bien, tiro para adelante, que vas por buen camino, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo date cuenta, por hacer un poco de
de memoria, ¿no? Los primeros encuentros que tengo yo con Madalena precisamente llegué de la época adolescente, ¿no? Bueno, igual no decimos todavía el nombre completo y el apellido. O sea, estamos hablando de Madalena Alperi. Sí, ¿no? porque exactamente, Madalena Alperi, creo que lo hicimos al principio, vale. Pero llegué, como es tan familiar, ya claro. Llegué como si estuviese aquí presente, ¿no? Yo siempre la tengo en la cabeza y es siempre pues, Madalena, ¿no? Claro. Porque, bueno, una persona que, como decía, tenía muchísima estima, muchísimo cariño y, como tú bien dices, fue la que marcó un poco, ¿no? La trayectoria en el desarrollo de la investigación que años posteriores pues fui introduciéndome poco a poco en lo que ya la cocina del carbón, lo que ya la cocina, en este caso desarrollada por la mujer guisandera, y a través de una cuestión, como antes comentamos, fortuita, ¿no? Es decir, desde joven, pues en esa pequeña biblioteca familiar que tenía mi madre y pues trasteando, ¿no? Entre los diferentes libros que tenía, pues allí la encontré conjuntamente con la gran María Luisa García o con Carmen Fernández de Rivera, que después hablaremos también de ellas. Y luego fue a partir años de labor de investigación que empecé a desarrollar, donde la encuentro, donde trabajamos conjuntamente y donde se convierte en una especie de mentora, ¿no? De mentora y de tutora, ¿no? Porque ella, cada vez que yo iba avanzando en el trabajo de investigación, en el trabajo que también luego constituyó el TFG, es decir, el trabajo final de grado en dirección de cocina y demás, pues cada vez que iba avanzando, iba escribiendo, pues iba enviando y ella iba corrigiendo, iba apuntando, ¿no? Y apuntalando. Yo creo que fue, bueno, como decía, un auténtico lujo el haberla conocido y tenerla ahí siempre presente. Cada vez que había una duda, descolgaba el teléfono y estaba ella para aportar. Por tanto, hoy rendimos un merecidísimo homenaje, pero aquí está siempre presente, ¿no? Claro. Yo cada vez que tengo la oportunidad, y aparte porque es una de esas guías que tengo de una manera directa y de una manera muy prioritaria en los diferentes trabajos que desarrollo. De hecho, en Bocamina, pues siempre, ¿no? Está ahí ella, Carmen, sí, siempre María Luisa, además, siempre hablamos de ella, porque es que no puede ser de otra manera. Y además, yo creo que orgullosamente hay que decir que Bocamina, nada de si trabajo final de grado, una de sus ramificaciones, de sus tentáculos, y que indirecta y directamente pues se lo debo precisamente a ella. Ella claro. Fue un poco la que me instruyó de esa manera, ¿no? Es decir, apostar por lo nuestro, esos recursos endógenos, esa gastronomía, esa manera de entender el producto, el productor, lo que hoy conocemos como la economía circular, la transmisión también de lo que es la cocina tradicional entre diferentes generaciones. Bueno, yo creo que es que podemos saber tantas cosas claro. Y tan maravillosas que tendremos que hacer 20 programas seguidos. Oye, que hay que hacerlos. Madalena deixónos, ¿no? El pasado 5 de abril, creo que fue. Pero cuéntame, cosas de ella en vida, que yo creo que es lo guapo, ¿no? Bueno, además yo creo que, mira, siempre, acuérdate que a veces comentamos, ¿no? Cuando desaparece una persona, pues desgraciadamente, y cuando todo el mundo se acuerda de ella, pero yo creo que yo de esas personas que es todo lo contrario, ¿no? Es decir, que siempre tuvo muy presente y siempre yo creo que obtuvo reconocimientos a lo largo de su vida, precisamente por el grandísimo trabajo que siempre hizo y que siempre desarrolló, la línea que estamos comentando. De hecho, no podemos olvidar que fue guisandera de honor, ¿no? En el Club de les Guisanderes. También recibió un grandísimo premio, con el premio María Luisa, ¿no? Precisamente, además ahí se unaban y concitaban muchísimas cosas, precisamente por la relación que tienen Gastrochar, correctamente, el año 2023, y que también está muy presente en este caso, bueno, pues el aula cocina del Centro Integral de Formación Profesional de la Escuela de Hostelería precisamente lleva su nombre, ¿no? Es decir, para que las generaciones venideras tengan muy presente esa gran labor que hizo y por tanto yo creo que afortunadamente aunque sigamos, ¿no? Rindiendo lo que merece de manera constante, yo creo que una de esas personas que ya desde hace mucho tiempo atrás tuvo el reconocimiento que bien merece, ¿no? Yo creo que hablar de Madalena, como antes decíamos, y hablar de tantas cosas, o sea, fue pionera en tantas cosas, yo creo que no podemos olvidar sus inicios, ¿no? Ahí con 15 años, porque había de tradición familiar. Su madre era ya una gran cocinera y también ya una gran divulgadora, como bien luego
se pudo constatar en los trabajos, digamos, de coautoría, no solo de autoría personal, que Madalena desarrolló más de 15 libros, ¿no? Digamos, de edición propia, ¿no? Increíble, acollonante en aquella época, sino también que después toda esa generación tuvo esa gentileza de trabajar colectivamente entre ellas. No podemos olvidar que uno de los grandes libros que hay a nivel nacional, que es una auténtica enciclopedia, ¿no? Un auténtico vademecum culinario, que es el gran libro de la cocina española, que precisamente tiene, como antes comentamos, diferentes coautoras, entre los que están, y diferentes trabajos de colaboración, entre los que están precisamente María Alperi, María Luisa García, Sofía Gutiérrez, que era la madre precisamente de Madalena Alperi, y también su gran hermano, ¿no? Víctor Alperi, o sea, otro grandísimo, ¿no? Digamos, escritor, investigador de lo que es la historia asturiana. Bueno, yo creo que uno de esos primeros rasgos identificativos de Madalena, ¿no? Del gran trabajo de recopilación, del gran trabajo de creación culinaria y de transmisión, en este caso, pues a través de su bibliografía. Pero otra de los, digamos, de los signos destacados, ¿no? Y significativos de Madalena fue precisamente allá por los años 70, 80, pues poner en marcha lo que fue la Universidad Popular. Es decir, cómo sacó, en este caso, pues esas tradiciones de la cocina asturiana que se iban haciendo pues de una manera silenciosa, ¿no? Tapada y oscurecía en las casas y en los hogares familiares, cómo la sacó, digamos, a la luz a través de la Universidad Popular, ¿no? Más de 1.000 personas, más de 1.000 alumnos pasaron por sus manos a lo largo de esa labor docente que estamos comentando, ¿no? Y luego, pues, la tercera gran faceta, pues precisamente que era cocinera también, claro. O sea, era una grandísima cocinera. Tiene ahí fórmulas, concretamente, bueno, como antes comentamos, tiene más de 15 libros desarrollados, pero aquí la gran guía de la cocina asturiana, donde fue precisamente una recopilación absoluta desde el punto de vista de su creación culinaria, y no podemos olvidar que ese reconocimiento de esa labor divulgativa no queda única y exclusivamente encerrada en nuestras fronteras, sino que traspasa, incluso ya lo habíamos hablado en algún programa, pero el gran Manolo Vázquez Montalbán pues la reconoció, ¿no? Como la gran divulgadora de la cocina asturiana. Yo creo que esa riqueza en su obra, en su vida, en su legado, y es lo que realmente caracteriza la labor de esta gran maestra que es Madalena Alperi. Cuesta perres ese libro, ¿eh? Bueno, no sé si cuesta perres, pero cuesta perres, además, ¿sabes? No solo por lo que yo el libro sí, sino también por la dedicatoria, ¿no? Es decir, aquí, bueno, pues en uno de esos encuentros que manteníamos, pues yo que me había fecho con este libro, precisamente la Semana Negra, en una edición de la Semana Negra, lo topé allí, entre una montonera de libros, y yo, coño, claro, pero ¿qué fue esto aquí? ¿No? Claro. Entonces fíceme con él, y uno de esos diferentes encuentros que íbamos manteniendo, ¿no? Esas tutorías permanentes que me iba haciendo, y esas entrevistas que íbamos teniendo para intentar sacar a la luz todo ese trabajo que estamos comentando, pues precisamente esa tarde, ahí al calor de esa conversación y de esa sinología que siempre tenía ella, ¿no? Es decir, iba a casa, un café, unos galletes, claro, y una copina Sansón. Claro. Pues firmóme el libro, ¿no? Es el libro de guía de cocina asturiana. Por tanto, no sé el valor económico que tendrá, pero el sentimental, obviamente, claro, y es brutal y espectacular. Y yo tengo conmigo como una especie de guía espiritual de manera constante y permanente. Y es verdad que por lo menos desde fuera, siempre daba un poco la sensación que estaba un poco arrequechada, ¿no? Siempre era María Luisa, ¿no? Que está muy bien, no sí, llevo una crítica a ello, ¿no? Pero totalmente de acuerdo. Madalena, un poco ya casi en el último tramo de la vida, fue cuando agarró un poco más de resonancia y dimos un poco el gran valor que tenía. Sí, bueno, son esas circunstancias de la vida, como tú bien decías. Bueno, por diferentes cuestiones hay gente que en momentos determinados gana más relevancia que otros, a veces pues por factores, digamos, de la vida misma, ¿no? Sí, en este caso, bueno, pues, y es cierto que María Luisa... exactamente, claro, bueno, tuvo la suerte de que, concretamente, el primer libro que sacó, El arte de cocinar, convirtióse en un auténtico bestseller, más de 500.000 ejemplares vendidos, ¿no?
Pero y es cierto también que, como tú bien dices, la labor de Madalena siempre tuvo ahí prácticamente a la par que lo que hacía María Luisa, pero y es cierto que años sucesivos y cuando ese trabajo tiene ese reconocimiento público, ¿no? Va descubriéndose, va poniéndose en valor de manera permanente hasta los tiempos en los que estamos, ¿no? O sea, pero bueno, yo creo que lo fundamental absolutamente de todo, y yo con lo que me quedo siempre y ese altruismo y esa generosidad de toda esta generación, es que es espectacular, y yo creo que es un poco pues el espejo que por lo menos algunos intentamos seguir y mantener en esta puñetera sociedad, claro, que cada vez más individualista y cada vez mira más por el ombligo, ¿no? Yo creo que tenemos que tomar buen ejemplo de ellos y buena nota para seguir haciendo desde ese... y aportar y sumar, que no pasa totalmente, oye, claro. Está guapa que haya, bueno, yo no creo ni en la competitividad, pero bueno, que parece una tontería, pero bueno, hasta la piquilla puedo, sí, eso puedo agarrártelo, pero sumar, ellos hieren unes cuantas mujeres para encima, todo es del concello de Mieres. Sí, bueno, esa claro. Acabo tocarte la fibra, Claro, exactamente. Si otro elemento no puedes sacar, pero cada que me lo saques. Claro. Y además porque ya es cierto, ¿no? Es decir, Mieres es uno de los territorios a nivel nacional y una cosa que por extensión y es súper curioso, y yo creo que ahora mismo por suerte, ¿no? Y afortunadamente está siendo también objeto de atención, es decir, de que, oye, aquí ya lo que pasó aquí, de estudio, de investigación, y hay mucha gente que se está acercando y dice, oye, pero qué fenómeno y que se produce aquí en Mieres en estos años con esta gente, es decir, 4, 5, 6 personas que desarrollan esa labor divulgativa, editorial, de compilar tantas cosas, de desarrollar tantos textos, tantos libros bibliográficos en torno, lógicamente, a la cocina. Bueno, pues precisamente yo creo que también y algo de lo que estamos comentando y precisamente porque hay una especie de concierto, ¿no? Y yo creo que de estrategia. Ni más ni menos. Yo creo que por encima de los piquillos que pudiera haber, que les desconozco obviamente, pero que son movimientos muy legítimos, yo creo que tenían objetivos generales perfectamente todos ellos, es decir, preservar lo nuestro, mantener lo nuestro, transmitir lo nuestro y que no se pierda esto, sobre todo porque estamos ante fenómenos tremendamente peligrosos ahí acechando y que en cualquier momento van a llegar y van a destrozar absolutamente todo lo que tenemos. Así que también otro elemento que hay que poner encima de la mesa y otra precaución y otra prevención que yo creo que tenemos que tener muy presente. No, y además que vieron que había mercado. Quiero decirte, ya no digo solo en Asturias, fuera de Asturias, fueron libros que vendieronse muchísimo y muy bien. Totalmente de acuerdo. Date cuenta que 500.000 libros que antes comentamos, ¿no?, del arte de cocinar, no se venden solo en Asturias. No, está claro que no. Así que ese traspaso también de fronteras, claro, ¿no? O sea, y también, bueno, yo creo que pon encima de la mesa la relevancia no solo en la cantidad, sino en la calidad del trabajo, claro, que hay detrás de sí, porque yo que tengo la suerte de poder o de intentar replicar muchas veces todo lo que fue aquí, y son recetas que son acertadas, son recetas que salen, o sea, no son como otras muchas veces que escudriñas por ahí en determinadas redes sociales, a topes por ahí un montón de información y cuando te pones a hacer, pero ¿qué es esto? Aquí todas las fórmulas son fías, no usar absolutamente nada. No, aquí precisamente hay una garantía que transfiere lógicamente todo eso y que ponga encima de la mesa la veracidad, de lo que esos conocimientos de saberes y de sabores. ¿Cómo presta eso? Cuéntame algo de la gastronomía. Mira, podemos hablar de multitud, ¿no? Como antes decíamos, no tengo compilado 15 libros, pues imagínate, aún eso. Y ese además del Gau Nunye, ese libro, o sea que claro, hay muchas recetas. Tan recogidos por ahí, ¿no? Algunas notas de prensa y tal, que hizo más de 7.000 recetas. Yo creo que son muchísimas más. Más de 7.000 recogidos, ¿no? Sí, pero yo creo que son muchísimas más. Date cuenta, y verdad que no son de autoría propia, pero simplemente estamos comentando que en el libro de la gastronomía española hay 8 volúmenes, como
temos 7.000 recetes, o Claro. sea, hai muchas de ellas recollidas que son obviamente tanto de María Luisa como de Magdalena, pero luego también las específicas que están desarrolladas en esos 15 libros, yo creo que sobrepasa con creces las 7.000 recetes, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que hay que poner encima de la mesa la magnitud, en este caso del trabajo de muchísimos años ahí, recogiendo, investigando, creando, y por suerte, bueno, a raíz desgraciadamente de la su muerte, pues tuve también bueno, el honor, ¿no? Y el gusto de poder participar en una colaboración con el suplemento Llantar, donde se intentaba poner precisamente en valor pues parte de su legado, en este caso culinario, ¿no? Del recetario culinario. Y bueno, ahí hicimos una pequeña interpretación de 5 recetas. Escollés, bueno, un poco al albur de muchas cosas. No son las más reprensibles identificativas, porque, o sea, cualquiera de ellas puede quedar perfectamente con ellas, ¿no? Pero ahí hicimos una sopina de ablanes. Yo creo que, bueno, intentamos tirar un poco también o buscando la territorialidad, en este caso de Magdalena y la vinculación con Mieres, esa sopa de ablanes, ¿no? Al final, y tú, hostia, no se ve nada ya eso en los restaurantes. Precisamente por eso, ¿no? Es decir, rescatar también un poco, es decir, lo que fue esa tradición culinaria años A, y que desgraciadamente ahora está perdiéndose en muchos lugares y en muchos restaurantes, ¿no? Bueno, esa sopina de ablanes. Hicimos también una reinterpretación. ¿Con caldo de qué? ¿Qué hacéis? Pues, mira, en este caso un caldo de carne, vale, pero puede hacerse de muchas maneras, sí. Vale, y es verdad que luego agrego un poquitín de pasta, es decir, puede hacerse solo con ablana tostada, un poquitín triturada, vale, al horno, y después meterla ahí con un huevín cocido, con unos tropecinos de currusquinos ahí de un pan de escanda, claro, y luego también, bueno, pues jugar también con diferentes caldos, pues llevarlo al mundo vegetal, pues llevarlo al mundo, en este caso animal, tanto de la parte de carne como la parte de pescado. Es decir, admite muchísimas fórmulas. Por eso siempre digo, bueno, reinterpretamos, partimos de la receta tradicional, pero después también vamos haciendo diferentes reinterpretaciones, porque aquí pueden producirse muchísimos mestizajes, ¿no? Con lo cual, yo creo que ya también otro de los elementos significativos que podemos poner encima de la mesa de lo que son esas recetas, ¿no? Bueno, pues también interpretamos en ese suplemento, pues, bueno, lo que ya el interior, ¿no? El interior de las cuencas mineras, con la presencia del gochu, a través de unas costillas fechas al horno, y también termináis con una guarnición, también algo que representa muy a nosotros, ¿no? Que son las castañas, unas castañinas cocidas, y ahí suasáis en la parte final con una mantequilla. Ablanes y castañas, más de la cuenca no puede ser, ¿eh? Exactamente. Vamos bien. Y luego terminamos con un pitín con arbellos, o sea, imagínate, ¿no? Con lo cual, el pitu calé a los arbellos. Hicimos también una reinterpretación de pulpo, guiando un poquitín ya al terreno de la mar y demás, pulpo con patates, y terminamos con una lasha dulce que no podía faltar, concretamente en la cuenca minera y en el valle de Cuna y Cenera, ¿no? Como uno de los máximos exponentes de lo que es la cocina dulce de Mieres, con les casadillas de hojaldre, ¿no? Oh. Pues bueno, digamos, el pequeño tributo que tanto el suplemento Llantar del Comercio como un montón de xente, ¿no? Que nos atopamos en torno a esto, pues quisimos rendir a través de... Y daste cuenta que este menú que acabas de decir y es completamente actual. Totalmente. Porque tú, bueno, yo qué sé, hay platos que a veces ves en libros antiguos de recetas que, bueno, que aviellen un poco, no digo que aviellen mal, porque de aquella ya era lo que se llevaba, pero estaban tan a la moda de aquella que esos moldes pasaron, y ahora hay otros, muchas veces peores, pero que en este caso estos platos son atemporales completamente. Sí, totalmente, porque forman parte de lo que es el recetario. Claro. El recetario de siempre, ¿no? De la tradición y de la historia. Pronto yo creo que eso ya realmente el compromiso que tenemos que seguir adquiriendo y manteniendo. Es decir, el trabajo de toda esta gente no lo podemos olvidar, porque es lo que marca lo que somos y es lo que marca lo que tenemos que seguir siendo. Qué maravilla. Muchas gracias, como siempre. Un abrazo fuerte, Marcos Cienfuegos. Gracias recíprocas, David. Muchísimas.